Hola, bienvenidos amigos y amigas a este nuevo proyecto de Vive tu vida con interioridad. Les invito a que continuemos con el proyecto y el programa de Buscando la Espiritualidad, buscando interiorizar más nuestra vida. La idea es que vayamos mejorando en nuestras relaciones interpersonales, mejorando nuestra salud, teniendo mejor equilibrio en la salud y ser autosuficientes, reconociendo que somos autosuficientes. Y yo digo que cuando nosotros lleguemos a reconocer que somos autosuficientes en esta vida, como lo es la planta, como lo son los animales, así somos nosotros, venimos con todo, el legado ya, venimos preparados con un mapa genético, ya hechos, venimos hechos. Y esa es la parte de la autosuficiencia. La otra es que estamos aquí para tener salud, no estamos para cuidar nuestra enfermedad, estamos para mantener una salud estable. Y estamos aquí para mantener buenas relaciones con los demás. Y eso tiene que ver con el amor. Las buenas relaciones se fundamentan en el amor a Dios, a los animales, a las plantas, a nosotros mismos, al prójimo. Amar a Dios y al prójimo como a sí mismo es un principio vital de la espiritualidad en todos los seres humanos. La otra parte es cuidar la salud. La salud que nosotros la cuidamos después que nos enfermamos con medicina, con farmacia, farmacéuticos. Toda la Organización Mundial de la Salud, todas las farmacias, que es un negocio grandísimo que tiene la Organización Mundial de la Salud, creando productos farmacéuticos que, como yo siempre digo, crean los pesticidas y los fungicidas, las mismas empresas que los crean, nos intoxican los alimentos, nos los dañan, los vuelven tóxicos y luego ellos mismos producen medicamentos para desintoxicar nuestro cuerpo. Prácticamente ese es el negocio, producir y consumir, cuando nosotros deberíamos pues mantener una salud estable solamente con lo que comemos, con lo que alimentamos. Algún día nuestros alimentos serán nuestra medicina y eso también es espiritual. Y la otra parte es para que tú descanses, para que tú digas, bueno, ya voy a parar, ya no necesito más estar acaparando, estar buscando para tener más y más y más, creyendo que mientras más tengo voy a vivir mejor. Y no, es mientras menos tiene, es como vives mejor, mientras menos acapara. Porque la avaricia y la codicia, eso que tú tienes, que no te das cuenta, porque tú todo el tiempo vives comprando, vives adquiriendo, recogiendo cosas, pareces una ratica, llevando cosas para tu cueva. Y eso es lo que te hace que te enfermes y que te dé neurosis y que te preocupes, porque siempre vas a pensar que no tienes. ¿Por qué suceden esos defectos de que uno piensa, primero, que estar peleando con los demás, quitándole rapiña siempre, estar buscando cómo le quita al otro, cómo tiene más que el otro? Lo de la salud, que se empeora cada vez más resultan enfermedades y tú pierdes la salud por estar buscando vivir. Yo siempre digo que se matan para vivir, se mueren para poder vivir. Eso parece como lo que nos enseñan de la vida eterna. Y la autosuficiencia es que nunca basta. ¿Por qué tienes eso? ¿Por qué tú siempre tienes esos tres defectos? Pues por el cerebro exterior. Cuando el ser humano desarrolló su cerebro racional, o mejor dicho, mira, aquí hay una diferencia. Mentalidad es una visión que uno tenga, la mente, como piensa uno. Pero la razón es una clase de mentalidad, que es usar solamente los lóbulos frontales, los lóbulos de afuera, los que nos hace sabios, inteligentes. No inteligentes en el sentido del entendimiento, sino inteligentes en cómo acaparar con el otro. Cuando se nos desarrolló ese cerebro, entonces empezamos a adquirir cosas, a robar, a decir que no nos alcanza y a quitar, a tener siempre, a acaparar muchas cosas. Cuando debemos vivir con lo necesario, cuando debemos mantener nuestra salud estable. ¿Para qué preocupas? ¿Para qué te angustias? ¿Para qué anhelas cosas que para ti no son necesarias? Porque te matas pensando
que con un estilo de vida que te proponen, porque eso es lo que hace, lo que sucede, que te proponen un estilo de vida y tú sigues ese estilo de vida pensando que esa es la manera, te proponen algo y tú sigues. Hay muchas cosas que tú imitas, muchísimas, muchísimas. Por ejemplo, el castigo de tus hijos. Cuando tú castigas a tus hijos, tú lo haces porque la mamá te dijo o porque alguien te dijo cómo es el castigo. Entonces, antes lo castigaba de una manera, ahora los están castigando de otra porque ya la sociedad dice. Pero en tu instinto, en tu parte interna, ¿cómo dices que debes corregir a tu hijo o educar a tu hijo? ¿Cómo lo debes que el hijo aprenda? ¿Ve? Que son cosas adquiridas. Tú actúas por instinto, muchas cosas las haces por instinto, no instinto en el sentido interior, sino porque te dejan manipular con los otros, o sea, por el cerebro externo. Entonces ahí es donde se dañan las cosas, porque por el cerebro externo tú imitas a los otros, pero de manera exterior, cuando la imitación debe ser interna. Pues un árbol imita al otro árbol, un animalito imita al otro animalito, pero con el cerebro interno. Entonces, cuando desarrollamos el cerebro externo fue donde se nos desbarató las relaciones interpersonales, donde se nos desbarató la salud y donde la autosuficiencia no fue suficiente, porque pensamos siempre que nos está faltando. En ese sentido, es donde yo les invito a que interioricemos nuestra vida. Entonces pasemos del cerebro racional, pasemos al cerebro límbico, al emocional. Pero en lo emocional también nos juega malas partidas, actuamos mal, porque todo lo hacemos por emoción. Hoy tenemos ganas, mañana no tenemos ganas. Hoy queremos, mañana no queremos. Hoy tenemos voluntad, mañana no tenemos voluntad. La emoción es muy variable, varía muchísimo. También nos perjudica si nos llevamos solamente por el sistema límbico, el sistema emocional, sanguíneo. Entonces nos da rabia y destruimos el mundo. Estamos amorosos y amamos al otro. Es muy fácil manipular esa parte de la emoción. Te dicen te amo y ya caes derretido allí. Y te dicen te odio y te destruyes tú mismo. O sea, de todas maneras pierdes, porque te dejas llevar por el sistema límbico. Y el primero por el sistema racional es para explotarte. Por el sistema límbico es para manipularte. Ahora el sistema reptiliano, el sistema interno, que es para vivir la vida. Los animalitos protegen la vida. Ellos no escriben, ellos no hablan, ellos no piensan, no son como nosotros. Tienen otra manera de ser. Pero parecidos a nosotros es que protegen la vida, que se cuidan, que se reproducen, que sobreviven, que superviven, tienen supervivencia. Las plantas, los animales y nosotros también. Ese cerebro interno es el que hace que nosotros vivamos. Y ese para mí es la espiritualidad. Pero no lo digo yo, es que el universo ya lo está diciendo. El universo se dice que el 5% de lo que nosotros conocemos es tangible. Que es lo tangible es lo usado por el cerebro racional y por el cerebro límbico. Lo tangible. Lo interior, lo espiritual es el 95%. Lo que no se ve, lo que se llama materia oscura o energía oscura. Todos lo sabemos, todos saben eso, que la materia física es finita, que en algún lado se acaba, porque la Tierra en algún lado se acaba. La Vía Láctea en un lado se acaba. Cuando la materia se acaba, pero no se acaba la creación, no se acaba la existencia, porque el universo en sí está oculto. No lo podemos ver, no sabemos. Sabemos que existe, pero no lo podemos ver. El 95%. Todo lo que vemos es el 5%. Es que imagínate esa dimensión. El 95% es totalmente desconocido para ti, pero existe y está en ti. Por ejemplo, yo no puedo ver el amor en ti, yo no puedo ver la inteligencia en ti, yo no puedo ver tu habilidad hasta que tú no lo desarrollas. Tú puedes ser un buen músico, un buen cantante, un buen cocinero, un pintor, pero no se te ve por ningún lado, porque eso está en la parte oscura tuya. Pero le llamamos oscura porque no la vemos, pero no es que sea oscuro, puede ser blanquito, pero no lo vemos entonces hasta que tú no lo desarrollas. Lo mismo el universo existía como energía oscura o materia oscura, y cuando se reveló, cuando se solidificó, se volvió sólido,
como el agua que era gas, luego se volvió líquida y luego se volvió sólida. ¿Sí ves? Entonces, ahí es donde cuando uno ve lo sólido, entonces lo percibe con nuestros ojos o con nuestros sentidos, o como ser humano, como lo queramos llamar. Ahí es donde lo percibimos. Cuando esa energía se vuelve sólida, como el agua. Cuando el agua se vuelve de gas, pasa a gaseosa. De gaseosa pasa a líquida y de líquida pasa a sólida. Entonces ahí es donde nosotros lo captamos. Por eso lo de Jesucristo. Jesucristo, Dios, no lo vemos, es invisible. Dice que Dios es amor, que Dios es espíritu, Dios es invisible, no lo vemos. No lo vemos a Dios. Dios Padre, por ejemplo. Los que creemos en la Padre, Hijo y Espíritu Santo. Luego, Dios se hace espíritu, ya lo vemos. Cuando se hace agua, líquida. ¿Ve? Ese es como el espíritu, por eso se bautiza con agua. Por eso todo el agua es espiritual en todos los seres humanos. El agua tiene mística, espiritualidad. Y luego para nosotros, cuando esa agua se volvió sólida, entonces ya conocimos a Jesús, Jesucristo. Y dice Jesucristo, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Es esa idea de lo sólido. Pero nosotros solamente por el cerebro racional nos quedamos en lo sólido. Se nos olvida ir a lo líquido y luego a lo gaseoso, que es la parte interna, que es la parte espiritual, que es el 95%, que cuando tú lo vas descubriendo, te das cuenta que puedes hacer cosas maravillosas, como dice Jesús, más de las que yo hago, porque empieza a utilizar esa materia oscura, esa energía oscura, la empiezas a usar. Porque en este momento tú estás usando lo físico, lo que tocas, el money, el billete, pero tú sabes que en la vida vale más a veces un abrazo, una sonrisa, un cariño, que dinero. Muchas personas dicen que han tenido dinero en un momento dado y no tienen dónde comprar y se están muriendo de hambre, se están muriendo de sed. Por eso la vida espiritual tiene que ser dormir bien, comer bien, tomar agua adecuadamente, respirar y hacer ejercicio. ¿Ve? Y luego ya tú, para desarrollar esas 5 cosas y poder pensar cómo vas a hacer eso, pues meditas, contemplas, entiendes, se desarrolla tu entendimiento, no la sabiduría ni la inteligencia porque eso la tiene ahí, pero el entender. Tú cómo manejas el carro porque sabes manejarlo, pero no entiendes cómo funciona hasta que te llegue el momento en que lo entiendes. ¿Sí ve? Entonces el entendimiento, luego la activación, activas, empieza a funcionar ya por ese lado, ya es otro nivel más alto. Y luego la ubicuidad, Dios está en todas partes. Cuando Jesucristo resucitó estaba en todas partes. Bueno, ¿de dónde viene esta idea? De Jesucristo, de las creencias, de esto, de eso les voy a hablar en el día de hoy. Vamos a ver si el tiempo me alcanza. Pero la idea es esta. Voy a ver si soy capaz de decirla. La idea es la siguiente. Para que tú vivas más y mejor en este mundo. Porque a veces nos preocupamos por saber de dónde venimos. ¿No? Nos preocupamos para saber de dónde venimos. Y también nos interesa mucho para dónde vamos. Y eso sí que el cristiano está metido en ese cuento. Ese es increíble. Preocupadísimo para dónde va. Y por eso hay que decirle, sí, crea en el Señor Jesucristo y será salvo. Entonces ya, creo y ya voy a salvarme allá. No le importa cómo viva acá. Lo importante es que se va a salvar allá. La propuesta que yo les hago es que no vamos a saber nunca de dónde venimos. Nunca, nunca, nunca. No lo vamos a saber. Ni tampoco vamos a saber para dónde vamos. De aquí para allá. Entonces yo le digo, si no sabemos de dónde venimos, y si no sabemos de dónde vamos, para dónde vamos, ¿por qué no nos interesa saber por qué estamos aquí y para qué estamos aquí? Pero por estar preocupados de dónde venimos y a dónde vamos, no sabemos dónde estamos aquí. ¿Qué estamos haciendo acá? Y esa sí debería ser nuestra preocupación o nuestra ocupación. Estamos aquí, ¿para qué? ¿Cuál es tu propósito? ¿Ya estás aquí? ¿Qué estás haciendo acá? Entonces tú dices, no, yo estoy aquí para tener muchas cosas. Ok, error. No, estoy haciendo aquí para tener mucho poder, ganarle a los demás. Otro error. No, yo estoy aquí para comer, dormir, placer. Otro error. ¿Ve? Tener poder y placer
Eso lo hace el mundo racional, el de aquí arriba. Pero desde el punto de vista interno, ¿por qué existen las plantas? La planta no se preocupa de dónde viene, para dónde va, y no se preocupa ni siquiera por la existencia, sino que vive. Vive. Y para algo están las plantas. Para algo deben estar las plantas. Los animales, para algo deben estar. Y tú, para algo debes estar. Pero es que imagínate esto. Si tú no sabes por qué estás aquí, para qué estás aquí, si tú no sabes el proyecto de vida, porque por eso andas con esa neurosis alterada, preocupado, angustiado, acosado por tantas cosas, porque no sabes cuál es tu misión acá. Si supieras, vivirías tranquilo. Pero como no sabes, por eso vives preocupado, angustiado, enfermo, deprimido, vuelto nada, añicos, en un caos. O sea, lo que yo me pregunto es, si tú no sabes por qué estás aquí, mucho menos vas a saber de dónde vienes y para dónde vas. No vas a saber. Entonces, la mejor manera es vivir acá, a cabalidad. Y la mejor manera de vivir acá es tener buenas relaciones con los demás. Tener buena salud, porque desde que tengamos buena salud uno vive bien. Y ser autosuficientes. Decir, bueno, ya con lo que tengo basta para vivir. ¿Por qué tengo que tener más y morir con mucho? Necio, ¿ves? Insensato, dice la palabra. Necio, insensato. Bueno, entonces la idea es que si tú eres espiritual, tú vas a desarrollar tu vida de una manera coherente con lo que tú eres, por lo que tú estás así como la planta, así como los animalitos, así estás tú. Es que es acercarnos a la naturaleza. Esa es la vida espiritual, acercarnos más al 95% que es invisible. Bueno, pero la inquietud mía es que tengo que no quedarme aquí, porque pues, yo tengo que explicarle por qué pensamos de otra manera. ¿Por qué pensamos que la espiritualidad es religión? ¿O por qué confundimos? Bueno, pues por lo que les venía diciendo. Voy a pasar la cámara ya. ¿Por qué nosotros pensamos o confundimos la vida? La vida nuestra en sí, en este mundo, es espiritual, es la base, lo que le pongo ahí abajito, la base. Pero nosotros pensamos que la espiritualidad o es por la fe, o es por la ciencia, o es por la Biblia, o es por la religión, o es por la astronomía o la astrología. Esos son los resultados de la búsqueda del ser humano. La astronomía, claro, importantísima, porque hoy podemos hablar, tú me estás escuchando, porque existe la astronomía, el funcionamiento de los astros, de la materia, de las fuerzas físicas, de la fuerza electromagnética, de la fuerza nuclear débil, nuclear fuerte, todas esas fuerzas que hay de la naturaleza, pues eso se estudia por astronomía o por astrología. Entonces es la relación que hay entre el ser humano y los astros, o sea, lo que existe, la existencia, la naturaleza. La religión, pues ligarnos a una creencia. Biblia, pues son los estudios literarios que existen. La ciencia es la búsqueda de un método para poder entender cómo funciona la vida. Y la fe son las creencias que crean cosas. Pero la astronomía, la astrología, la religión, la Biblia, la ciencia y la fe es después de la espiritualidad. Porque de acuerdo a la espiritualidad que tú tengas, es lo que crees. Mira la ciencia, conoce, interpreta la Biblia, te mantiene en una religión, crees en la astrología o en la astronomía. Depende de la espiritualidad que tú tengas. Y si no tienes espiritualidad, te dejas manipular por una de esas de arriba. Por uno de esos 6 puntos te deja manipular. Porque eso de arriba es cerebro externo. Es del cerebro racional. En cambio, la parte de abajo, la palabra espiritualidad, es del cerebro interno. Voy a avanzar un poco más
para ver si me doy a entender. La idea por lo que existe toda la espiritualidad o todo esto que nosotros hablamos de la astrología, de la astronomía, de la religión, de la fe, de la ciencia, de la Biblia, de todo esto, cuando uno habla de la vida, es porque la preocupación es la situación en la vida. Es nuestra situación o nuestra posición en la vida. ¿Cuál es la situación en esta vida? Nos damos cuenta que la situación en esta vida son guerras, destrucción y luchas por diferencias políticas, religiosas, económicas y científicas. Todas las luchas es por política, por religión, por economía o por ciencia. Todas las guerras. Y la política es perder o ganar, la religión es bueno y malo, la economía es escasez o abundancia y la ciencia es vida o muerte. Ahí están. En eso es que se mueve el ser humano. Natural, el ser humano, la situación en la vida. Ahora, para nosotros, la propuesta que yo les hago es buscar en esa situación en la vida la espiritualidad. Que si somos espirituales, ya no va a haber perder o ganar. Si somos espirituales, ya no va a haber nada bueno o malo. Si somos espirituales, ya no va a haber escasez ni abundancia. Si somos espirituales, ya no va a haber cuestiones de vida o muerte. Ya no se hablaría de esa manera. Sino si somos espirituales, nosotros nos internaríamos en lo que significa verdaderamente la vida. Que la vida es tener buenas relaciones con los demás, tener buena salud y ser autosuficientes. Esa es la vida y esa es la espiritualidad. Esa espiritualidad se refleja en la Biblia, que es un legado de la gran espiritualidad de la humanidad, que hay que buscarla en las culturas ancestrales. Las políticas, las religiones, la economía y la ciencia es nuevo, son cosas nuevas. En cambio, la espiritualidad es más profundo, porque el ser humano desde siempre ha tenido el 95% espiritual y el 5% tangible, físico, material. ¿Ve? Esto es como el ser humano por naturaleza es espiritual, como lo son los animalitos y como son las plantas, entonces hay que buscar eso. La Biblia simplemente es un reflejo y me voy a meter con esto hoy para poder explicar por qué algunas personas pueden que estén confundidas, que cuando yo hablo de espiritualidad estoy aceptando o rechazando la Biblia. No, la espiritualidad ni acepta ni rechaza la Biblia. La espiritualidad simplemente respiras, tú respiras. ¿Ve? Ahora, ¿por qué confundimos la espiritualidad con la Biblia? Ya les voy a decir. El ser humano se dice que el ser humano nace aquí. Vea, estos son los continentes. África, Europa aquí, Asia, Australia acá y América. Mire, aquí están los continentes. Según los antropólogos, los arqueólogos, como buscan son los restos de huesos, las huellas del ser humano, las primeras huellas del ser humano se encuentran acá, en el África, aquí. Y esto pasa, sube, aquí está Egipto, aquí está Arabia, aquí está Mesopotamia, por aquí está Grecia, España está acá. Entonces el ser humano sube, se desplaza, viene para acá y se desplaza hacia acá y va pasando por todos estos lugares hasta llegar a América. Y en cada uno de estos lugares se desarrolla una espiritualidad distinta. Por ejemplo, aquí en la India, en esta península, la espiritualidad es muy diferente. En América, la espiritualidad es muy diferente. El concepto que se tiene de la vida espiritual, como los resultados. Cuando yo hablo del concepto es como los resultados. El ser humano es natural, espiritual. O sea, por naturaleza el ser humano es espiritual. Pero sus reflejos, o sea, como sus expresiones, que las refleja porque las materializa, las visualiza, son diferentes. Entonces, esto es lo que yo les quiero mostrar en el día de hoy. Cómo nosotros llegamos a tener la Biblia. Entonces, voy a seguir avanzando un poquito acá. Desde otro punto de vista. Entonces, la parte rojita es donde
hasta este momento es donde han encontrado los restos humanos, las huellas humanas más antiguas del universo. Lo más antiguo que se ha encontrado aquí en la Tierra es en este lugar. Es donde más se ha conservado. Por eso podemos decir que nació por aquí. Egipto está acá. Y dicen más o menos, por aquí la humanidad más o menos 200.000 años, 200.000. Luego 100.000 años está por aquí. Hace 40.000 años pasó para aquí, para Europa. 70.000 años se bajó por aquí, por la India. Me refiero a estos conceptos porque es que nuestra religión tiene que ver con la India. Hoy día se busca mucho el budismo y eso, el yoga y eso, está muy metido en esto. Pensamos que esa es la parte espiritual. Esa es simplemente la expresión espiritual, la expresión de la espiritualidad, pero la espiritualidad es más adentro tuyo. Y el ser humano vino por aquí, por aquí en Asia, mire, hace 25.000 años, 50.000 años por aquí en estos lugares, 30.000, 1.500 años. Y luego se dice que que el ser humano pasó por acá, hace entre 12.000 y 50.000 años. Y que en este lugar donde estamos nosotros, nosotros estamos aquí en Estados Unidos, pero los suramericanos, pues más o menos unos 10.000 años hace que la humanidad se puso acá. Muy bien. ¿Por qué? Ahora la pregunta es, ¿la Biblia? ¿Dónde nace la Biblia? Pues la Biblia nace acá. Mire, nace entre el pueblo egipcio, entre Babilonia y Grecia. Aquí donde pongo el cursor, aquí, es donde está Jerusalén. Ahí nace la Biblia. Ahí nace el cristianismo. Entonces nace en esta partecita. Y por eso nosotros que vivimos aquí, mire, en América, o los que somos de Sudamérica, ¿qué vamos a saber que esto no vino de allá? Tenemos una Biblia de allá. ¿Por qué no captamos la espiritualidad de los indígenas, que es la espiritualidad del amor, que es la espiritualidad de la vida? No, captamos fue la espiritualidad de acá, del negocio, del comercio, de las luchas, de las guerras. Porque eso es lo que se encuentra en la Biblia. ¿Por qué no tenemos la de acá? Porque cada vez que invade un pueblo, pues el pez grande se come al chico. O sea, los más grandes, los más poderosos, llegan y arrasan con lo que encuentran. O sea, llegaron aquí, arrasaron con los americanos. Y claro, por eso fue que se nos perdió la cultura. O se perdió, no se nos perdió a nosotros, porque nosotros pues ya nacimos de europeos y de una mezcla, pero a ellos se perdió la cultura acá, mejor dicho, espiritual. Y se quedó fue con la de que nació aquí. Es que es increíble. ¿Por qué? Porque a nosotros nos descubrió España. Está aquí. Y España fue el que se tomó el poder de todo esto. Y los ingleses que son aquí, mire, aquí arribita, los ingleses, se tomaron toda a Norteamérica. Y los ingleses trajeron el cristianismo de acá, para acá, y los españoles lo trajeron para acá, para Sudamérica. Y nosotros, como somos borregos, somos burritos, ignorantes, pues no entendemos que lo que es espiritualidad. Nos conformamos con una religiosidad y no profundizamos nuestra interioridad. Y creemos que porque España, que heredó algo de estos, entonces nosotros ya, que vivimos aquí, entonces lo tenemos que aceptar, cuando debemos es interiorizar nuestra vida y saber cómo es nuestra espiritualidad. Respira. Nomás tú tomando respiración te das cuenta que la espiritualidad es respirar. Y si tú dejas de respirar te mueres. Y si te mueres ya no existe. ¿Ve? Pero bueno, es que me voy metiendo en otras cositas. Pero ahí quiero mirar dónde nace la Biblia. La Biblia nace acá, pero lo voy a explicar un poquito más. Mire, el ser humano, aquí está un poco difícil, pero yo le voy diciendo un poquito. Y esta parte es importante conocerlo. Desde el punto de vista de la antropología, de los restos que han encontrado en la humanidad, mire, aquí está África y los primeros vestigios de la humanidad. Tú me la escuchas, tú no puede que no veas aquí bien, pero me escuchas. O puedes ir a este mapa, esto está por todos lados. Están en libros, en bibliotecas, en internet, está en todas partes.
Entonces, hace más o menos 7 millones de años. 7 millones de años. No son 2000 años que Jesucristo empezó, que el cristianismo, no son 2000, sino 7 millones de años. Aquí se formó. Y se cree que el ser humano, cuando estaba en esta base, el cerebro de su cabeza tenía unos 400 centímetros cúbicos, más o menos. Tenía el cerebro, o sea, como un cubo, como un cubito. Entonces 400 centímetros, ese era el tamaño de su cerebro. De los restos de gente que se han encontrado aquí, tenía el cerebro más chiquito. Andaban erguidos, caminaban. Estos se distinguieron pues hace muchos millones de años. Dicen que más o menos los esqueletos que han encontrado esas personas tenían 1 metro con 20 centímetros. Ese era el tamaño del cuerpo del ser humano. Luego, entre hace 2 millones de años y 1,5 millones de años, el ser humano ya cambió y ya desarrolló posiblemente el habla. Se cree, ya estaba en todo el África, mire. Aquí, ¿qué hacían ellos? Fabricaban instrumentos rudimentarios, construían chozas, ya empezaron a construir sus casitas, mire, como las que construían los indios acá, que tenemos huellas. Y su cerebro había crecido de 600 a 700 centímetros cúbicos. Este cerebro, estos esqueletos se han encontrado y ya se encontró un esqueleto más grandecito, de 1,40, había crecido el ser humano 20 centímetros. Luego pasamos a otro periodo y el ser humano acá, su cerebro ya está, el esqueleto que encontraron aquí, en esta etapa también en estas áreas, mire, aquí está, ya el ser humano se había movido, encontraron huellas en estos lugares, en Asia, en Europa, en Oceanía, encontraron ya huellas de esqueletos humanos y se encontró que estas personas habitaban en campamentos y cuevas, que ya tenían fuego, hay unos vestigios de que tenían fuego. Su aspecto físico es más parecido al nuestro, ya tenía más o menos la cara nuestra y eran cazadores, eran nómadas pero cazadores. Y su cerebro fue creciendo. Llegamos a otro periodo, mire, un periodo donde ya la población, el ser humano está por Europa, Asia y África, y seguramente pues por América, no se sabe. El ser humano ya mide más o menos, su cerebro ya empezó a crecer y se mide 1500 centímetros cúbicos. De entre 800 y 1000 ahora subió a 1500. Y luego encontramos ya el Homo sapiens sapiens, que es el que tenemos ahorita. Más o menos el promedio de su cerebro es 1500 centímetros cúbicos, una estatura de 1700. Y sabían representar la realidad en pinturas y esculturas. Aquí el ser humano es donde empieza con la religión. Especie a la que pertenecemos los hombres de hoy. Dominaban las técnicas de caza y practicaban los ritos religiosos. El rito religioso es cuando el ser humano empieza a escribir. Ya se forman los ritos religiosos, ya hay escultura, ya la realidad, pintura, ya empiezan a escribir, a usar las manos para poder el arte. Luego la religión, y esto quiero que ustedes lo entiendan, la religión, el libro, la Biblia, fue creada cuando el ser humano ya pudo escribir, cuando el ser humano ya pudo expresar simbólicamente algo que estaba interno. Y se cree que fue por el desarrollo de su cerebro, cerebro interno, cerebro límbico y cerebro racional, el reptiliano, el límbico y el racional. Bueno, aquí el anterior, los nombres. Aquí, por ejemplo, el primero se llama el Australopithecus, el segundo Homo habilis, luego el Homo erectus, luego el Homo neandertal, el hombre neandertal y ahora el Homo sapiens. Y la desgracia más grande del ser humano fue cuando se puso sapiens sapiens. O sea que evolucionó mucho y entonces ahora no es solamente sabio, sino que es re sabio. O sea, ya son re sabios. Es sabio más sabio. Es así es como yo lo digo para explicar por qué el ser humano, en vez de tener más vida, lo que tiene es muerte. Así es el desarrollo como se ve históricamente el ser humano, como se puede interpretar hoy día. ¿Quiénes lo han hecho? Lo han hecho los arqueólogos,
lo ha hecho los antropólogos que van y buscan vestigios anteriores, los huesos, y van buscando las huellas. Eso está muy bien. Ahora, ese es desde el punto de vista humano. Pero ya dije que cuando el ser humano se volvió sapiens sapiens, fue donde empezó a desarrollar la religión. Pues ya les dije que si el ser humano empezó aquí en esta región, aquí abajito, pues aquí fue donde se desarrolló la espiritualidad que nosotros tenemos, o la religiosidad que nosotros manejamos. Aquí fue donde se desarrolló. Se desarrolló con las culturas de Egipto, de Mesopotamia y de Grecia. Mira, aquí está el triángulo que yo siempre hago. Canaán, donde está la Biblia antigua y donde está el Nuevo Testamento, la historia del Nuevo Testamento que se desarrolló acá, la ponen desarrollando aquí en Canaán, o sea, en Jerusalén aquí, este es el extremo oriente el este del Mediterráneo. La ponen acá. ¿Por qué la pusieron acá? Pues porque Egipto, Mesopotamia y Grecia son las tres culturas mayores de acá. Entonces este pueblo era belicoso, peleaban, no querían dejarse dominar ni por Babilonia, ni por Egipto, ni por esto. Recuerdan que es más o menos esa historia. Entonces, cuando Roma, los de aquí, invaden este imperio, se toman el imperio, ellos quieren la paz romana. La paz romana significa que no quieren guerra, no quieren matarlos, pero los va a matar porque el que se rebele mata. Entonces les hace una religión, una nueva religión para unir estos tres pueblos. Mire, tres pueblos. ¿Con qué hacen el Nuevo Testamento? Lo hacen con historias de Egipto. ¿Es malo eso? No, no es malo. Al contrario, deberíamos estar más contentos. Porque algo que se desarrolló tan antiguo, que fue donde nació la humanidad, esa experiencia espiritual, esa vivencia espiritual es la que nosotros hemos vivido. Que nosotros creíamos que era verdad que apareció acá. Bueno, no tomes a pecho las cosas. Tú tampoco sabes si su papá es tu papá. Y si tú vienes de allí porque ya se te perdió, ya no sabes ni quién es tu abuelo. ¿Y por qué no te preocupas quién es tu abuelo, quién es tu tatarabuelo? Ya ni sabes. No lo sabes. Entonces mucho menos vas a saber lo de la religión, que son miles de años. Pero lo que sí te tienes que preocupar es si eso te sirve para alimentar las buenas relaciones con los demás, si te sirve para alimentar la salud y si sirve para saber que eres autosuficiente. Toda religión, toda economía, toda política, toda ciencia, si te ayuda a ti a tener mejores relaciones con los demás, si te ayuda a ti a tener buena salud, en todos los sentidos, y a ser autosuficiente, o sea, que a no pelearse por los demás para quitarles, sino decir que ya con esto basta para yo cumplir mi proyecto en este mundo, esa economía, esa política, esa religión y esa ciencia es buena. Entonces, ¿qué te interesa a ti si esto fue verdad o no? Lo que te debe interesar es si eso que lees ahí te sirve para tener buenas relaciones con los demás, para tener buena salud y para ser autosuficiente. ¿Sí? Ahí es donde yo digo, pero la verdad de verdad, si nosotros vamos a anotarla, la Biblia se escribió de los mitos de aquí de Egipto. Esa es la verdad. ¿Por qué? Porque primero fue Egipto, luego fue Mesopotamia, luego fue Grecia y después fue Canaán. Después fueron aquí, esto se sabe. Después fue Jerusalén, los judíos. Y ellos bebieron de todo esto, bebieron de la misma fuente. Está bien, perfecto, maravilloso. Y hoy día, pues tenemos todas estas grandes religiones. El cristianismo, que es todo esto por donde está el cristianismo. La pregunta es, si aquí a América hubiesen venido los musulmanes antes o los hindúes, porque los hindúes hubiesen podido venir acá, entonces ¿qué seríamos? ¿Ve? Entonces la fe es heredada. Eso que tú crees, que tú sabes, es heredado. En cambio la espiritualidad no se hereda. Tú no puedes heredar la espiritualidad, es que la espiritualidad es innata en ti. Por el hecho de ser humano ya eres, ya estás ahí. Ahora si decimos que la herencia es la genética, el ADN que traemos, pues claro, eso sí está bien. Pero es que por el hecho de tú respirar ya eres espiritual. Es que la espiritualidad es un
un don que tú tienes, una facultad. Por el hecho de tú respirar, ya eres espiritual, porque tienes esa facultad de respirar. Si tú no respiraras, no fueses espiritual. Pero tú heredaste una cultura, cristianismo. El Islam es lo azulito, el hinduismo está aquí en la India, demás, y por aquí en estos otros países. El budismo, pues extendido en muchas partes. Otras religiones, el judaísmo y otras religiones tribales. Muy bien. ¿Dónde nace entonces el cristianismo? Lo que tú tienes, la Biblia que tú tienes, los escritos que tú tienes en la Biblia y que también tampoco la lees. Porque recuerda que tú ya eres muy perezoso para leer, hombre. Ya no lees. Pero si vas a una iglesia, si vas a un lugar, cuando tú vas a una iglesia es para que te ayuden a tener mejores relaciones con los demás, a tener buena salud y a ser autosuficiente. Para eso te sirve a ti la iglesia. Para eso fue que se creó esta Biblia. Esta Biblia fue para ayudarle a este pueblo, por orden de los romanos, a que crearan una religión que ayudara a unir, no a pelear, no a matarse, a pelear. Pero cuando tú tomas la Biblia y porque el otro no cree como tú, no cree como tú crees, inmediatamente lo acribillas y lo matas, entonces no, estás equivocado, porque la religión no es para eso, la fe no es para eso, la espiritualidad no es para eso. La espiritualidad es para tener buenas relaciones con los demás. Pero si el otro no cree como tú, entonces tú lo vas a matar. Si el otro, ¿qué tal que tú llegaras a un restaurante? Y porque a ti te gusta el pescado, y si los otros no comen pescado, entonces tú matas a los que no comen pescado, a los que son carnívoros. Si tú eres vegetariano. ¿Ve? Que es así es lo que hacemos nosotros con la religión. Que porque el otro no se parece a mí, lo acribillamos inmediatamente. Eso no es ser espiritual. Ser espiritual es que tú llegas al restaurante y el uno come pescado, el otro come carne y el otro come vegetales. Está bien. Los tres están alimentando. Ahora, lo que sí tú podrías decir es, hombre, vea, la carne te perjudica. Seas mejor vegetariano porque somos espirituales, ¿ve? Eso es otra manera, compartir con el otro mi propia experiencia. Uy, tú tienes 90 años y pareces uno de 50. Ah, no, porque yo he sido vegetariano, yo como poca carne. Ah, qué bueno. Sí, eso es otra manera, el compartir. Muy bien. Volviendo a leer la Biblia, dentro de poco, yo pienso que por allá, terminando este año, vamos a tener una charla ya en vivo. Si tú tienes el internet y si tú tienes la manera de comunicarnos, entonces haríamos unas charlas en vivo para que yo vaya hablando y ustedes vayan compartiendo también. Y nos vayamos preguntando sin pelear, sin debates de guerra, sino solamente para reflexionar, para pensar en mejorar nuestras relaciones interpersonales, en tener buena salud y en ser autosuficientes. Es para eso. Para eso fue que se creó la Biblia. Con ese propósito la crearon, pero no sabemos. Entonces yo creo que dentro de poco vamos a tener para que ustedes participen. Pero mientras tanto, pues yo les voy a hablar. Muy bien. Cuando Roma ordenó que la única manera era organizar una sola religión, o sea, tener un libro que los unificara a todos, y se creó el cristianismo. Recuerden, el cristianismo, la palabra cristianismo nació primero que Cristo. Primero se creó el cristianismo y luego fue que apareció Cristo. Primero se creó el cristianismo y luego se escribieron los libros. ¿Ve? Porque fue una visión nueva que hubo. Tanta guerra, tanto conflicto en estos tres pueblos, porque es que Roma quería tomarse todo este pueblo, todo, y se lo tomó. Pero como ellos no se dejaban, entonces ellos dijeron, bueno, vamos a crear, a unificar todos estos dioses. Por eso Roma se tomó los dioses de Grecia. Pero como eso no paraba, entonces crearon el cristianismo. Por eso el cristianismo de Roma. Y esto es otro tema. Dentro de poquito les voy a hablar. Otro tema. Los que ahorita se llaman cristianos, los que en este momento se llaman cristianos, ¿de dónde tomaron su fe, su creencia? De los protestantes, de los bautistas, de los metodistas, de los anglicanos, de los presbiterianos. La tomaron de ahí. Nacieron de ahí. ¿Y de dónde nacieron los protestantes? De los católicos romanos. ¿Y de dónde nacieron los católicos romanos? Pues de Roma.
¿Y de dónde nació Roma? De la unión de Grecia, Babilonia y Egipto. Es que eso es fácil entenderlo. Entonces vamos a ver. Roma creó una religión llamada cristianismo y tomó los mitos, las leyendas de estos pueblos y las unificó en un solo personaje y creó la historia sagrada que llamamos para unificar al pueblo, Roma. Como fueron los sacerdotes egipcios quienes crearon eso, pues por eso continúan los sacerdotes católicos romanos, que son los que tienen esos libros. La Biblia la tiene Roma. Eso sí, eso no lo puede uno negar, hombre. La Biblia la tiene Roma. Y de esa misma Biblia, la agarran los protestantes y la interpretan a su manera. Y esa misma Biblia en el siglo XX la agarran los cristianos, los que llaman cristianos hoy día, que son los pentecosteses. Pero ya hoy ya están saliendo, ya no se quieren llamar pentecosteses, vea que ya no quieren llamarse, son cristianos no denominacionales, ya se quieren quitar eso, porque quieren ser puros cristianos. ¿De dónde agarran esos temas? De la Biblia. Ahora, si ese cristiano actual, el nuevo, el ahorita, el que tiene la Biblia en la mano y que lee la Biblia y que lee las leyendas y las pone, vibra con ellas. Muy bien. Si ese cristiano le sirve esta enseñanza que está haciendo para que hayan mejores relaciones con los demás, para que la persona tenga buena salud y para que sea autosuficiente, gloria a Dios. Para eso fue que se creó la Biblia. Pero yo veo hoy día totalmente lo contrario. Yo veo totalmente lo contrario. Los que son cristianos en este momento, buenas relaciones con los demás, no. Parecen a Trump. Se creen los únicos. Eso es una enfermedad la patología. Y eso es una enfermedad patológica, una cosa rarísima. Cuando se encierran en sí mismos, entonces son ellos. Entonces no tienen buenas relaciones con los demás porque a los otros los tildan de que se van a ir para el infierno, que tal cosa, que no sé qué, güey. ¿Sí ve? Entonces no están produciendo buenas relaciones con los demás. Segundo, buena salud. Los veo gordísimos y obesos. Gloria a Dios, aleluya, en el altar y no caben en el altar. Y con mala salud, pidiéndole a Dios que les dé milagros, porque eso es otra cosa. Qué buenos milagros, qué milagros. Y llenos de enfermedades por no saber alimentarse bien, por no nutrirse bien. Entonces yo no veo que ahí haya una buena espiritualidad. Y tercero, siempre rapiña, queriendo tener más que los demás. Mi iglesia quiere ser más. Empiezan con 3 banquitas y luego ya empiezan a hacer un edificio y luego ya compran un terreno y ya luego quieren carros y luego quieren casas y luego quieren aviones y así van creciendo. Gloria a Dios, mire cómo me está bendiciendo el Señor. Bendiciendo el Señor, no, que tiene una estrategia de mercadotecnia. Entonces, ¿sí ves? La Biblia no se creó para eso. La espiritualidad es para tener buenas relaciones con los demás. Enseñarle a la gente eso. Que tenga buenas relaciones con los demás. Amar a Dios y al prójimo como su mismo. Pero de verdad. Amarlo de verdad. Amarlo de pensamiento, de mente, de corazón. Con todas tus fuerzas, dice la Biblia. Esa es la parte esa importante. Luego, la salud. Pero tú quieres que el ministro o que después vayan a curarte, a que Dios te haga milagros después que tú la perdiste por estar comiendo desaforadamente, por estar bendiciendo al Señor, coma. Y la autosuficiencia no basta. Entonces, voy a ir otra vez para atrás. Había guerra y había mala salud y no era autosuficiencia cuando Roma agarró este imperio. Entonces creó la Biblia, creó la historia sagrada para que haya buenas relaciones, para que haya buena salud y para que hubiera autosuficiencia. Entonces, como eso no se logró, aparecieron los protestantes. Apareció la Iglesia Católica, que era la base. Luego los protestantes. Protestaban porque no habían buenas relaciones, porque no había buena salud y porque no había autosuficiencia.
Y luego de los protestantes protestaron los que llamamos los pentecosteses, o la pentecostal, o la neopentecostalismo, o los cristianismos, como quieran llamar, los nuevos, los actuales, que ya no son los mismos de la reforma protestante. También peleando, o sea, reclamándole que ellos no están teniendo ni buena salud, no tienen buenas relaciones, ni ser autosuficientes. Entonces ellos pelean, ¿ve? Pelean con eso. Con esos que no están cumpliendo. Entonces salen de ahí y protestan y sacan otra bandera. Y así se va siguiendo, la humanidad va siguiendo, porque lo que se busca es purificación. Cada vez que se forma una iglesia nueva, dice: hermanos, yo vengo a traerles la verdad, gloria a Dios, aleluya, porque Cristo vive, en su nombre gloria, y aquí vengo con ustedes. Vea, esta es la verdad. ¿Cuál es la verdad que le viene a enseñar a esa persona? Pues la verdad es que hay que tener buenas relaciones con los demás, que hay que tener buena salud, y que hay que ser autosuficientes. Pero al poquito tiempo, el mismo líder que les empezó diciendo que había que tener buenas relaciones, que había que tener buena salud y que hay que ser autosuficientes, él cambia. Porque ya no está siendo autosuficiente, sino que les dice que hay que crecer más y que hay que tener más y tal cosa. Ya no tiene buena salud porque ya de tanto comer en casa y en casa se pone gordo. Y ya no tiene buenas relaciones porque está peleando con los otros, está acribillando a los otros con la palabra de Dios, le está dando duro en la cabeza. Bueno. Eso es el problema que hay. Entonces, en realidad de verdad, si queremos hablar de espiritualidad, tenemos que ir a las fuentes. Entonces, el cristianismo, si alguno de ustedes es cristiano, sepa que el cristianismo bebió de la reforma protestante. La reforma protestante bebió del catolicismo. El catolicismo bebió de Roma. Y Roma bebió de Egipto. ¿Sí? Es de para atrás. Luego la espiritualidad nuestra tenemos que buscarla en Egipto. ¿Ve? Y antes de Egipto, cuando uno estudia la historia de Egipto, dicen ellos, mire dónde viene la espiritualidad, tan bonito. Porque esto es algo bien hermoso. Dice, había una vez, y esto lo dice Platón, que es griego. Vea, por eso siempre hay que tener, para el cristianismo tenemos que tener de punto de vista Grecia, Babilonia y Egipto. Recuerde que Moisés fue a Egipto, que de Babilonia fueron deportados a Babilonia y que luego Grecia pues los invadió. Entonces de eso, claro, yo sé que el cristiano que no le interesa esto pues no va a saber, no se va a preocupar, pero yo los invito a los que sí les gusta. Entonces, si nosotros queremos saber de dónde vino el cristianismo, pues el cristianismo vino de Egipto. ¿Y de dónde vino Egipto? Mire, se dice así. La historia, hasta uno encuentra en libros, porque esto es pura literatura. Platón en el siglo IV a.C. habla en dos de sus diálogos, en Timeo y Critias, habla de una visita de Solón a Egipto. Y dice que los sacerdotes de Sais tenían escritos de una isla situada más allá de las columnas de Hércules, Gibraltar, llamada Atlántida. Según el escrito de él, dice que los egipcios hablaban de que era de un gran imperio, que Atlántida fue un gran imperio con población numerosa, ciudades de techos decorados, poderosas flotas y ejércitos de conquista y de invasión. Y ellos, según los egipcios, situaban esa isla en el medio de Europa y América. No, en esa época pues no se sabía que existía América, pero sí sabía que al este de Europa, los griegos vivían por aquí, los egipcios por este lado, que al salir del Mediterráneo había una isla acá, una isla grandísima, y mírela, aquí la pongo para que ustedes se den cuenta. Pero hubo un tsunami, hubo un cambio de territorio y esta isla se hundió, la Atlántida. Por eso se llama este mar, se llama el Atlántico, porque se sabe que ahí había una isla, según los historiadores. Había una isla que se llama Atlántida. ¿Es verdad eso? No se sabe. ¿Es historia? No se sabe. ¿Es literatura? No se sabe, pero la historia está ahí. Entonces, de los que se salvaron, entonces voy a poner acá, de los que se salvaron de aquí donde está este blanco, llegaron por aquí y vinieron y navegando y llegaron a lo que es Egipto. Ellos, los egipcios, dicen que ellos vinieron de la Atlántida, de ese lugar que desapareció.
Y cuando nosotros nos internamos en el mundo egipcio, el mundo egipcio no solamente son las pirámides. Los egipcios saben de todo y sabían de todo. Pues imaginen, nomás con las pirámides, pues muchísimo. Pero sabían de agricultura, sabían de comercio, sabían de astrología, sabían de astronomía, sabían de todo. Mire, el ojo de Horus está aquí. Horus, el que yo digo que es el de la glándula pineal. Y ellos pues desarrollaron la escritura. Todo lo fueron poniendo por escrito. Y ellos, poniéndolo por escrito, fueron creando leyendas legendarias. Y ahí es donde viene el ojo de Horus, mire, que es donde está. Y ya mirándolo bien, ya graficándolo un poquito más, pues el ojo significa la tierra, mire, o el universo, en el ojo tuyo. Por eso hay una manera de sanar, de mirar la salud de uno, mirándole el ojo. Porque ahí en el ojo está todo, el universo, en tu ojo. Y ellos, los egipcios, entonces hablan de este ojo. Sacerdotes del ojo de Horus, observando el comportamiento de los animales, representaban una acción vital con un símbolo gráfico que combinaría animal con el hombre. Lo grababan, hacían ese dibujo y lograban que la mente transfiriera y evocara sus mismas características. O sea, es tratar de unir naturaleza y ser humano, naturaleza y ser humano. Así fue que se fue creando la espiritualidad egipcia. Y luego, lo fundamental, el centro de la espiritualidad egipcia, lo fundamental de la espiritualidad egipcia es que existe la mente y que todo se origina en la mente, muy parecido a los griegos, muy parecido a los de Babilonia. Y que todo el mundo tiene una correspondencia. Todo se corresponde uno del otro. Y que esa correspondencia se da que como es arriba, es abajo. Como es arriba, es abajo. Y que la vibración, todo está en movimiento, todo está en vibración. Y que existe la polaridad. O sea, positivo, negativo, una punta. Si tú tomas un palo, hay una punta en un lado y una punta en el otro. Siempre hay todos los extremos. Y que todo funciona al ritmo, como un ritmo musical, do, re, mi, fa, sol, la, si. Y que hay unas relaciones, se da por causa de efecto, causa y efecto de la relación, y que se forma a través del creer. La creatividad viene del creer, y es lo mismo que la creación. Esos 7 principios son los principios de la espiritualidad egipcia. Voy a dar la cara. Y si tú ves, en la Biblia existen esos mismos 7 principios. Y si tú ves en el budismo, existen esos 7 principios. Y si tú ves en los musulmanes, existen esos mismos principios. Y si tú ves en América, existen esos mismos principios. O sea que eso como que está interno en el ser humano. Y de eso es que les voy a hablar mañana. Mañana les voy a hablar el principio espiritual de lo que hay dentro de la Biblia. Así como cuando tú haces un pastel. Cuando tú haces un pastel, entonces tú te comes el pastel muy feliz, muy contento. Pero debajo del pastel hay azúcar, hay leche, hay harina y hay otras cositas que yo no sé cómo se hace el pastel. Pero ustedes sí saben. Entonces, ¿sí ves? Pero tú llegas y comes el pastel sin saber qué hay. Tú llegas y te comes la Biblia sin saber qué es por debajo. Por debajo de la Biblia está todo un mundo de espiritualidad. El problema es que la Biblia la usan para explotar al otro, para la economía, para la política, para hacer proselitismo y para esto, y entonces se nos daña. Pero debajo de todo eso, ahí es una espiritualidad. No porque lo dice la Biblia, sino porque la Biblia tomó de este pueblo, y este pueblo, de este pueblo, y este pueblo, de este pueblo, y este pueblo, y viene desde atrás. ¿De dónde vendrán? No sabemos. No sabemos de dónde viene, no sabemos. ¿Para dónde van? No sabemos. Lo importante es que eso nos sirva para vivir mejor, para vivir más y para vivir mejor. ¿Cómo se vive más y mejor? Teniendo buenas relaciones con los demás, teniendo buena salud y siendo autosuficiente. ¿Ve? Eso es. Pero mañana voy a pararme acá y voy a profundizar un poco más en lo de la espiritualidad. Muy bien. Para no pasar de la hora, por hoy te digo bye bye. Muchas gracias. Pasa este video. Bye bye.